Y ahora, hablemos de Mi Salud, magazine institucional de la organización Mi Salud, por el bienestar de nuestra gente. La Asociación Internacional para Estudio del Dolor lo define como una experiencia emocional y sensorial. ¿Por qué experiencia? Porque es que el dolor no es solo que se le chuza a uno un dedo y ya, no. Alrededor del dolor hay también un comportamiento cultural, social, la percepción del dolor es distinta, o sea, a una persona una cirugía de vesícula le puede doler mucho porque ha tenido experiencias previas dolorosas que lo han hecho más sensible al dolor, o porque culturalmente tiene un umbral más bajo, no lo tolera más fácil, y a otra persona también operada la vesícula le puede doler un poquito menos porque tiene otros bagajes diferentes, o sea que no es solo el dolor en sí, sino que hay muchos componentes alrededor del dolor, muchas otras cosas que pueden influir. Si sumado a eso el dolor es crónico, por ejemplo un dolor en cáncer, pues hay muchos componentes que tienen que ver con la parte emocional, familiar, ocupacional, si la persona dejó de trabajar por su problema, si la persona económicamente empezó a bajar sus ingresos porque no puede trabajar igual. Entonces todas esas cosas influyen en el sufrimiento y en el comportamiento frente a ese dolor. A ver, el dolor físico generalmente es el dolor agudo, o sea, es el dolor que le permite a uno defenderse de las agresiones, ¿sí? Si yo pongo las manos en el fuego o siento algo muy caliente, retiro mi mano, pero digamos que el dolor agudo tiene un componente más físico que el dolor crónico. Cuando hay un dolor crónico puede ser maligno, o de origen maligno o no maligno, como una artritis reumatoidea, por ejemplo, que no es maligna, pero que es un dolor crónico. Ese se rodea de muchos conflictos, porque si yo tengo una discapacidad en las manos para poder trabajar, pues hay muchos componentes, no solo es el dolor de la inflamación de las articulaciones, sino el componente de que estoy impedida para trabajar y que emocionalmente eso lo puede afectar a uno mucho. Que subsanar dolores del alma no es fácil para nadie, ¿sí? Depende, hay que buscar la causa, tratar de corregirla, pero a veces son causas complicadas de corregir. En este tema trabajan mucho los psicólogos, trabajan mucho los psiquiatras, pero también si de base hay una causa de dolor en sí, porque el paciente tiene un tumor, pues habrá que asociarse con oncólogos que reduzcan el tamaño de los tumores de alguna manera, con la oncología que ha progresado mucho, la radioterapia, la quimioterapia, corregir la causa física del dolor para luego empezar a trabajar también o simultáneamente en el dolor del alma, porque muchas veces cuando hay un paciente con un tumor o con un cáncer, pues tiene dolor del alma él y las personas que están a su alrededor, el esposo, la esposa, los hijos. Entonces hay que hacer una terapia familiar. Entonces la cosa es compleja, por eso se necesitan clínicas de dolor como tal. Se está tomando el Hospital del Tunal como un patrón a seguir, como un ejemplo bastante importante. Ellos llevan más de 18 o 20 años trabajando como clínica de dolor. Le han dado soporte a una persona que es anestesióloga, que es la doctora Patricia Bella, que ha trabajado bastante duro en este tema. En ese momento hay reuniones muy frecuentes en Secretaría de Salud para trabajar el tema de hospitales sin dolor. En el Hospital de Meissen están interesados en trabajar en esto, en el Hospital Santa Clara también se está haciendo, en el Hospital Simón Bolívar también. Entonces es una política que está partiendo de un solo hospital, pero en los otros también habían hecho un trabajo simultáneo, de pronto no tan visible, pero que se está tratando de implementar cada vez más. Un hospital común y corriente en un momento dado tiene la limitación, digamos, de subsanar problemas, pero de no ir más allá y de no pensar tanto como en la capacidad o en los pacientes, en la parte del sufrimiento, y los hospitales sin dolor pues tienen clínicas de dolor que no solo tienen un espacio físico donde trabajar, sino que influyen en las distintas áreas, porque lo que se pretende es que el dolor sea considerado como un quinto signo vital,
¿Qué quiere decir eso? Que se valore la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, pero también el dolor. O sea, que a los pacientes se les pregunte cuánto dolor tienen, de 0 a 10 cuánto dolor tienen, y que cada persona del hospital tenga una sensibilización hacia el paciente frente al dolor y no pase derecho frente a un paciente que está sufriendo. Y ahora, hablemos de Mi Salud, magazine institucional de la organización Mi Salud, por el bienestar de nuestra gente.